Estamos con Santiago Ramos, presidente del Banco de Alimentos Rosario. De todo, buenas noches. Santiago, gracias por estar aquí presente. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Santiago, hablamos ahí en la presentación que el 30% de los alimentos que se producen en el mundo se terminan tirando. ¿Qué es el Banco de Alimentos Rosario y específicamente cómo trabaja, cómo acciona ante este tipo de problemáticas? Bien, el Banco de Alimentos Rosario es una ONG que recupera alimentos que hayan perdido valor comercial pero no nutricional. En Argentina hay 23 bancos, en el mundo hay 800 bancos, es un esquema que trabaja eficientemente a nivel global. Nosotros hoy estamos trabajando con 330 organizaciones y más o menos asistimos a 63.000 personas. Digo más o menos porque es muy variable y volátil, los padrones van cambiando, tenemos auditorías permanentes, pero bueno, básicamente es eso, recuperamos alimentos aptos para el consumo, antes que se desperdicien lo devolvemos al circuito social. ¿Cuál es la vinculación que hay en esto con el Estado, básicamente? Principalmente pensando en las articulaciones de la ayuda específicamente a las instituciones, si es que hay, o es de manera bien independiente, es que trabajan ustedes aportando y ayudando a los diferentes lugares. Mira, nosotros somos todas personas que trabajan en el sector privado y ad honorem trabajamos en el Banco de Alimentos. También el Banco de Alimentos tiene un staff que tiene un costo. La articulación es obligada, nosotros somos apartidarios, pero la articulación es obligada. Nosotros desde una ONG podemos colaborar, pero la verdadera transformación se da desde la política. Y ahí es donde verdaderamente el Banco de Alimentos es un eslabón fundamental en esa articulación, en ese famoso discurso de la articulación público y privado, donde se puede encontrar en el Banco de Alimentos o en los bancos de alimentos un eslabón para combatir una de las miserias más grandes que tiene la humanidad, que es el hambre, y sobre todo en un país como Argentina, que bien decíamos antes, produce tantos alimentos. Santiago, desde el punto de vista operativo, digamos, para quien escucha o quien te está escuchando en este momento, ¿cómo se contribuye al banco de datos? Es decir, ¿cómo obtienen los recursos? ¿Dónde tienen los alimentos? Bien. ¿Cuáles son sus recursos fundamentales para que quien pueda colaborar de alguna manera lo haga? Bien, nosotros tenemos un padrón de empresas que son donantes. Cuando yo digo que recuperamos alimentos, la FAO mide que 16 millones de toneladas en Argentina, 16 millones de toneladas de alimentos aptos para el consumo terminan en la basura. Nosotros ahí es donde hacemos foco, ahí es donde metemos nuestra gestión y donde recuperamos los alimentos. Y apalancamos, más o menos, hoy también es un poquito volátil, pero el cálculo nos da que estamos apalancando cada peso que gastamos como Banco de Alimentos, le devolvemos a la comunidad 13 pesos. ¿Esto qué es? Una organización que trabaja con nosotros y viene al Banco de Alimentos por 7 pesos que hoy vale el kilo de fresco, lo que lleva cámara frigorífica, por ejemplo yogur, por 7 pesos se está llevando un kilo. Un kilo son 13 yogures. Si vos vas al mercado, por 7 pesos no compras un yogur. Ahí es donde nosotros en nuestra gestión de recuperar alimentos que se hubieran decomisado, que se hubieran tirado, 16 millones durante el año, donde tenemos la mayor fortaleza en el esquema en cómo trabajamos los bancos de alimentos. A ver si te entiendo bien, para hacerlo más concreto, digamos, o sea, con aquellos alimentos que, por ejemplo, están por vencer, estos los toman ustedes y los ponen en el circuito. Te doy un ejemplo, una empresa que hace fideos, lleva a su producción 3.000 kilos de fideo y expande 4 centímetros o 4 milímetros y el estándar de calidad le hablaba de 5, se decomisa. Y eso es una de las articulaciones cuando hablamos de la política. Ahora podemos hablar un segundo de la ley Donal, pero también tenemos una ley fiscal que estamos trabajando. Nosotros recuperamos ese alimento y lo devolvemos al circuito social antes que se tire. Cuando yo digo se decomisa, decomisar comida en Argentina es que te devuelvan el IVA, el 21 del producto. Mientras cuando vos donás te devuelven el 5 del total de todas tus acciones en ganancia. O sea, también así como trabajamos 2 años y medio articulando con la política y sacamos una ley nacional que es conocida como la ley Donal, que limita la responsabilidad en la donación, ahora estamos yendo por la de los beneficios fiscales. No puede ser que en Argentina se tiren 16 millones de toneladas de alimentos y tenga mayor beneficio quemarla que donarla. Ese es uno de los puntos en los cuales estamos hoy tratando de meternos en la discusión parlamentaria y articular con la política de turno un aspecto tan central como es que los alimentos no se deben tirar.
Hacía referencia a las empresas, básicamente, con las que trabaja el Banco de Alimentos Rosario, y uno ha visto un franco crecimiento. ¿Se puede hablar por ahí de un perfil solidario que se pueda ver reflejado en este crecimiento específicamente de parte del empresariado local? Sí. Cuando hablamos de 16 millones de toneladas, quiero hacer una marcación muy importante, lo que es desperdicio de lo que es pérdida. La pérdida se da en el eslabón de la producción agrícola o de la producción de industrialización. El desperdicio es solo 1 millón de los 16 millones, es 1 millón que es el último eslabón, el consumo, el doméstico. En esos 15 millones, por supuesto que encontramos mucha solidaridad. Las empresas tienen mucha vocación, pero también hay que darles un contexto. La ley Donal fue un primer paso. ¿Por qué? Porque la ley Donal limita. Hoy vos me entregás un alimento que está en buenas condiciones, que tal vez tiene 3 meses de vencimiento, pero por sobrestock, por cualquier volatilidad que tuvo el mercado, te lo tenés que sacar de encima, se lo das al Banco de Alimentos. Antes tenía la responsabilidad eterna sobre ese alimento. Hoy la ley Donal limita. Desde el día que yo lo recibo como Banco de Alimentos, lo trazo, lo clasifico y lo entrego, es mi responsabilidad. No es negocio hacerle un juicio al Banco de Alimentos y sí a cualquier otra de las empresas. Entonces, esos son los marcos reglamentarios y políticos, económicos que necesitamos darle a toda la estructura para que, como decíamos fuera de cámara, el hambre cero no es una utopía. Hay 16 millones de toneladas, 15, vamos a sacarle el millón de manipuleo final, que se están tirando en Argentina y que se podrían consumir. Comida que podríamos comer cualquier día del año nosotros en nuestros hogares. Sí, Julio. Sí, a mí me interesa porque la política no es solamente la fase agonal de pelear por los cargos y todo esto, la política es a largo plazo. La pobreza lamentablemente es estructural en la Argentina, trae muchos años hasta ahora. Y está bueno, digamos, que esta transformación que están haciendo ustedes, pero no deja de ser también un paliativo al sistema, ¿no? Porque estamos hablando del hambre. Estamos hablando de una necesidad básica. Entonces, bueno, fue importante que aclararas qué consiste la ley Donal sobre las responsabilidades y qué otras cosas necesitan ustedes desde el sistema político, ya no de un partido, de un gobierno, desde el sistema político, digamos, para que esto se desarrolle y de una vez terminemos. Agilidad. Sobre todo agilidad. La ley Donal tardó 2 años y medio en salir y nosotros lo hablábamos de manera privada o personal con cada uno de los bloques y todo el mundo decía, es una barbaridad, esto tiene que salir. Pero después cuando se enfrentaban en la Cámara y ante las cámaras, para ponerlo en contexto, yo le tengo mucho respeto a Lilita Carrió y a Margarita, pero ese día que Lilita le dice progresismo estúpido, estaban discutiendo la ley Donal, que se impulsaba desde el Banco de Alimentos de Rosario. Después se subió la red y los demás bancos y juntos hicimos un bloque más fuerte y hicimos una pelea nacional. Cada uno en su zona, en su ciudad, trabajó políticamente la articulación. Pero ese día estábamos discutiendo la ley Donal y yo me acuerdo que Margarita contestó desde un paso desde un lugar bíblico, algo que no tenía absolutamente nada que ver con lo que se estaba discutiendo. Entonces digo, ¿qué necesitan de la política? Celeridad. Sí. Menos ideología y ver más la situación que está pasando en nuestro pueblo, en nuestra gente. El hambre, el frío, la droga, no son estacionales a campañas políticas. Si uno mira la página del Ministerio de Nación, habla de que tienen un índice que está ahí publicado, que no es un índice de 1 mes, de 2 meses, es de años. El hambre está atravesado hace años en Argentina, que cada 10 horas muere una persona por desnutrición en Argentina. Eso no es de un momento de campaña, eso es algo histórico y yo creo que la política se debe una concientización y un trabajo profundo sobre el tema. Pero también danse una escala ética de prioridades, ¿no? De lo que significa primero esto, ¿no? Porque es el hambre que duele, el hambre que urge, el hambre que está muriendo un argentino cada 10 horas, me estás diciendo. Correcto. Con alimentos aptos que se terminan decomisando o tirando porque fiscalmente en un país
tiene mayor beneficio que donarla, por ejemplo. Sí, como decimos, lo clásico, ¿no? Un país que produce alimentos para 400 millones de personas y que en cambio muere uno de ellos cada 10 horas. La famosa frase que siempre escuchamos con este índice de FAO, que se tiran 16 millones de toneladas, que le podríamos dar de comer a 10 argentinas. O sea, con los 16 millones de toneladas que se desperdician en Argentina, que se tiran, volvemos a decir, alimentos aptos, le podríamos dar de comer a 10 argentinas. Sin embargo, tenemos el 30% en calidad de pobreza. Cuando hablas de 16 millones cada industrializadas, sí. Industrializadas. Un 40% sale, es uno de los proyectos que estamos hoy trabajando. Nos estamos pegando a algunos proyectos que andan muy bien de otros esquemas de Banco de Alimentos como de México o de Colombia. Se llama Reagro, acá le vamos a llamar Fruver. Vamos a ir a recuperar las frutas y las verduras al campo. El 40% más o menos de la fruta y la verdura se pierde en el campo, también por estética. Estamos haciendo un trabajo muy bueno articulando con la municipalidad. Por estética, dijiste. Un punto. Estamos haciendo un trabajo muy bueno en el mercado de productores con la municipalidad, articulando algunos de los planes que ellos ofrecen. Estamos recuperando más o menos 5.000, 6.000 kilos de frutas y verduras por mes. Es muy chiquito para el número enorme que se manipula. Pero un dato, una zanahoria que tiene, vamos a hablar así, claro, un hijito, estéticamente la verdulería no la lleva, entonces se tira. Esa se tira. Es alimento puro. Vamos a un zapallito que no tiene el tamaño adecuado, que no tiene la forma adecuada, a lo mejor ni se cosecha, se ara, y bueno, entonces el 40% queda en el campo, el mayor desperdicio está en el campo. Estamos trayendo un esquema de recupero a campo que estamos empezando a trabajar con la red y los demás bancos, donde tenemos mucha energía puesta. ¿Podrías ampliar un poquito esto de la legislación para recoger los productos del agro? O sea, ¿qué están pidiendo ustedes concretamente al sistema político? Nosotros vamos a trabajar con SENASA y con INTA para ir a todas las regiones donde haya quinteros, donde haya producción de frutas y verduras. Y en todas aquellas cosechas en donde les conviene más no levantar que levantar, nosotros lo vamos a levantar y lo vamos a devolver al circuito social. Ese es más o menos el esquema en el cual estamos hoy dedicando a armarlo. Está claro cómo recolectan los alimentos ahora. ¿Y ahora cómo se distribuyen? ¿Cómo se entrega a los hambrientos? Bien, nosotros trabajamos con organizaciones que tienen subsidio tanto de provincia como de nación, como de municipio o de privado. Y si no lo tienen, nosotros tenemos un plan de padrinazgo, buscamos empresas privadas que apadrinen, que depositen, según el padrón que tienen en sus comedores, un monto en el cual se le abre una cuenta corriente y pueden sacar mercadería del Banco de Alimentos de Rosario. Así hoy estamos en 340 organizaciones. Esto más o menos... ¿Esto es en Rosario? Esto es en Rosario y Gran Rosario, pero el núcleo grande es Rosario. Estas 340 organizaciones nos llevan a un padrón de 63.000, 64.000 personas. Tenemos lista de espera, pero lo tuvimos siempre. Cuando a mí me hablan del contexto actual de la pobreza, nosotros tenemos hace 8 años que trabaja el Banco de Alimentos y siempre tuvimos lista de espera. Y los vamos subiendo al padrón bajo la responsabilidad de entender que vamos a tener alimentos para abastecerlo. Nosotros no podemos subir a nuestro padrón un comedor que después no lo podamos abastecer. Y tenemos una contribución. Nosotros tenemos 14 personas y algunas en una estructuración que estamos haciendo, algunas búsquedas, pero tenemos 14 personas en un staff permanente, tenemos 2 cámaras frigoríficas, tenemos costos, parecemos una empresa social, y todos esos costos se autoabastecen, se autoalimentan de una contribución que es el esquema en el cual trabajan los bancos de alimentos en el mundo. Nosotros no creemos en la dádiva, creemos que en el esfuerzo, en la honestidad, en el que te cueste, le das otro valor. Y desde ahí las organizaciones que retiran alimentos pagan una contribución de 4 pesos en la mercadería seca y 7 pesos en la que lleva fresco. Por eso le daba el ejemplo del kilo, 7 pesos un kilo de yogur, se llevan 10, 12 yogures por 7 pesos, cuando en el mercado un yogur vale 15, 20 pesos.
¿Crees que falta un poco de conciencia quizás en términos de sociedad en lo inherente a lo que es los alimentos, al uso de los mismos, tanto como de consumidores finales como de uso, digamos, totalmente, y la autocrítica empieza por casa, desde que uno va al supermercado, desde que uno minimiza alguna vez en su casa, en un restaurante. La comida no se tira en ninguno de los conceptos ni en ninguno de los eslabones que vivimos como sociedad. Y es otra de las metas que nos estamos proponiendo, ser un modelo, ser un ejemplo, ser una escuela, tener una currícula desde la docencia. Me parece que todo empieza en una buena educación, en una buena nutrición. Por eso estamos con el lema Nutriendo el Futuro, y desde ese lema no es solamente dar de comer, sino es algo mucho más integrado en lo cual estamos intentando trabajar. Claro, porque por un lado, como vos lo señalabas, está el problema de que muere una persona cada 10 horas en la Argentina por hambre. Y por otro lado también tenemos los casos intermedios, es decir, cuando la persona por desnutrición llega a situaciones de vida deficitarias, deficientes, y no puede dar respuesta tampoco a construir su propia vida, ¿no? Y es acá donde tenés el otro aspecto, tal vez obviamente menos grave que el de la muerte, pero que significa también de alguna manera la muerte social, la muerte porque no puedes trabajar, porque no puedes ingresar al mercado laboral. Porque no ha tenido oportunidades. Nosotros intentamos, no solo queremos dar de comer, sino queremos crear la posibilidad de mejorar como sociedad. Y desde ahí es que acompañamos a nuestras organizaciones en esta posibilidad del ahorro, los acompañamos en conceptos de vida, en que entiendan de qué manera se pueden, desde una buena nutrición, desde que los chicos tienen que ir al colegio, desde, meternos un poco en la formación humana, en tener una mejor comunidad desde la raíz. Importantísimo esto que hacen, o sea, es tremendo de repente tomar conciencia de los números que ustedes están manejando, ¿no? Vos decías que nos ibas a dar algunos números más acerca de la FAO que diera idea de la gravedad. Lo que me da la sensación de una sociedad que no funciona si no están ustedes ya. Bueno, somos un buen eslabón. Yo creo que lo fantástico sería que los bancos de alimentos no existan. A mí me tocó hacer una capacitación en Houston en un banco de alimentos hace 3 años y en otros países fluye de otra manera. Esto que hablábamos de la articulación política, nosotros decimos cómo los alimentos no van a tener un doble vencimiento, algo que existe en cualquier lugar. Todos entendemos que una harina tiene un vencimiento marcado por reglamentaciones, pero que después tiene una ventana de consumo en la harina de 9 meses más. Y acá en Argentina se decomisa o va a un mercado informal. O sea, hay muchas cosas por hacer todavía por delante. Por hacer. ¿No? A mí me tocó clasificar alimentos en el banco de Houston, uno de los bancos más grandes del mundo. En una cinta me pasaban los alimentos y yo agarraba alimentos que acá hubiéramos tirado. Y en el mismo alimento me hablaba de un doble vencimiento, porque un alimento que perdió a lo mejor en su vencimiento comercial tenía 10 nutrientes y perdió 1, los otros 9 siguen teniendo para la realidad argentina muchísimo valor, y en Argentina lo tiramos. De allí la importancia de las leyes que hacías referencia, ¿no? Para poder modificar esta situación específica con el tema de los vencimientos. ¿Están trabajando en esa dirección también? Estamos trabajando en estas dos, o sea, fue muchísimo el trabajo que nos llevó la ley Donal, y hoy estamos entendiendo que son 2 pasos que tenemos que dar, que formarían un compilado de leyes que nos darían muchísimas más fortalezas. Hoy estamos en 340 entidades, cuando hace un año estábamos en 188, y lo pudimos hacer por la ley Donal. Las empresas se animaron. Ahora vamos por un doble vencimiento en las etiquetas, algo un poco complejo, porque las etiquetas, muchas etiquetas tienen relación con el Mercosur, y no es una ley solamente para Argentina, sino es una ley un poco más amplia. Pero la del beneficio fiscal es una de las leyes que queremos ir a discutir al Parlamento. Es un proyecto que vamos a ir con las comisiones de presupuesto y de finanzas de cada uno de los partidos,
porque, ya te vuelvo a decir, necesitamos ahí la apertura de todos y el entendimiento de todos. Gracias, Santiago. Qué farandulesca que parece a veces la imagen que uno tiene de la política cuando uno ve esta política con mayúscula que están haciendo ustedes. No, le agradezco muchísimo el espacio y bienvenido el espacio para hablar de algo que por ahí es un poco tabú, pero cuando empezamos a hablar de datos y hablamos de que hay 16 millones de toneladas que se tiran y que se podrían consumir, da ganas de que sea un tema que esté en agenda permanentemente. Y que un argentino muere de hambre cada 10 horas. Sí. De esto también se habla. Por supuesto. Esto es. Gracias. Gracias.